Y quien tiene la conquista militar también impone los valores ideológicos, o sea, lo que le es conveniente que ganó la guerra. Y la primera ley que se impone, dije, ya estoy hablando de las leyes coloniales, fue la ley del señorío o el realengo. ¿Y qué fue esa disposición legal? Ni más ni menos, pues, encontrar que se nos dicta una norma jurídica a través de una real cédula española donde reza efectivamente que a partir de esa lectura allí mismo lo visto, lo encontrado, lo conquistado, lo descubierto iba a pertenecer en propiedad del rey. No había más títulos, solo la definición del rey. Pero ya tenemos esa disposición legal. Ya empieza la construcción de algo. Alguien tiene que definir esos conceptos. Y se crean instituciones jurídicas. Yo me recuerdo que se los puse ahí para que lo vieran. Como la caballería, dije, la peonía. Instituciones jurídicas. ¿Cuántas manzanas tiene una caballería, compañeros? ¿Alguien sabe? 64. 64 manzanas. Pues le fue entregado efectivamente a los españoles que venían a caballo esa institución jurídica de medición que se conoce como caballería. 400 caballerías, 500, 700, 1000, lo que ustedes quieran. Al final de cuentas ellos eran los dueños hasta que se muriera el caballo. Así le fue entregado también a los militares que venían a pie, o sea, los de infantería, peonías. Y más adelante, de acuerdo a esos escenarios institucionales jurídicos como la caballería y la peonía, ya sabemos que hay 64 caballerías, lo que tiene una caballería, pues ya es una disposición legal en este país. ¿Y qué gobierno nos está gobernando en ese momentito? En ese momento, ¿qué gobierno nos estaba gobernando, compañeros? Era la corona española, no había gobierno como tal. ¿Perdón? Era la corona española, no había gobierno como tal. O sea, lo que era claro que era un gobierno, pero era el gobierno español, la corona española, el imperio español, decidiendo con disposiciones legales para que los guatemaltecos los obedecieran. Bueno, ya tenemos exactamente medidas, como la peonía decía. Pero más adelante vamos a ver, por ejemplo, las habilitaciones o las composiciones, que son otras instituciones jurídicas que más adelante, por ejemplo, ya vamos a hablar cómo efectivamente la corona española, ni siquiera los encomenderos, ni siquiera los administradores de la colonia tenían derecho a tomar un centavo de las contribuciones provenientes efectivamente de las composiciones y los términos de los tributos que se tenían que pagar por posesión de tierra. Más adelante, cuando me refiero más adelante en este escenario que estoy estudiando o que estamos estudiando, nos vamos a topar efectivamente que si le entregaron 200 caballerías a un español, resulta que cuando le van a contar la tierra tenía 1000, 700. Entonces recompongamos otra vez la medición, solo paguen un tributo más. Y sigue siendo la tierra parte de la contribución económica a través de los impuestos que la corona se llevaba. Pero aquí decía, hay una disposición que se tiene en estas legislaciones coloniales. Decía que se daba una motivación en España
la tierra como aliciente. O sea, pregonaban en España para que se casaran, matrimonios, se casaran con, diríamos, alentar a la gente que se viniera casados, que aquí se les iba a dar tierra y se les iba a dar grupos de indígenas para trabajar. Fácil. Ya venían con tierra, ya venían con indígenas, ya venían con plata. Y eso fue parte de la colonia. Y resulta entonces que habían disposiciones legales, como por ejemplo también otra ley agraria dentro de la colonia, que era el cuidado de los indígenas y el cuidado, si quiero, la protección de las tierras destinadas a los indígenas como ejidos. Este tipo de ejidos o este principio de tierra era con el objeto de mantener prácticamente como zonas de concentración a poblaciones, garantizándoles que ahí tenían tierra para que pudieran conseguir chiribiscos para tener fuego, culebras o comer venados. No había en sí una producción, porque al final de cuentas esos pueblos eran totalmente trasladados a fincas, desarraigados de su razón natural de vida, a fincas. O sea, desintegraron el alma, desarmaron el alma, desarmaron absolutamente cualquier valor o concepción que se tenga. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la JAB? De la cosmovisión, efectivamente, con las cuales los mayas se representan todavía en esta razón y en esta forma de ver el mundo, en el cual más es una petición dulce, decía, o un razonamiento dulce, o una valoración de integrar el ambiente natural hasta las mismas definiciones del ser humano, o sea, como parte de un componente de la tierra, como parte del componente de la vida de los árboles, como parte del componente de los animales, ahí se incluye el hombre. Todos somos una integración. ¿Ese es lo que se pregona en este valor? No es que se van a ir al cielo o se van a ir al infierno. Pero este escenario de esta legislación agraria, donde se da la tierra como aliciente, también se protegen esos, pero más adelante dije, esos pueblos hoy por hoy, esos fueron posteriormente arrebatados a los pueblos y distribuidos otra vez a los militares, que más adelante van a ver cómo se recompone la estructura agraria de este país. Pero tenemos ya el concepto de la colonia, ya tenemos sus razones institucional jurídicas y seguimos siendo gobernados por una constitución de orden español. También allí existe la legislación agraria en la época de la colonia, en el cual los mestizos, ustedes y yo, no teníamos derecho a accesar a la tierra ni a la riqueza. Por eso es que los mestizos somos pobres. Históricamente nos quitaron el acceso a la tierra. Y si hoy nos podemos observar cómo está distribuida la tierra en este país, vamos a llegar. Solo por adelantarme a algo en el juicio, porque es parte de la cátedra también. Guatemala tiene una composición de 108,000 kilómetros cuadrados. Casi más o menos estamos hablando como de 33,000. Hay 33,000 kilómetros de ríos, lagos y montañas. Hay 33,000 kilómetros en poblaciones y tierras de descanso, si lo quieren ver, o sea, tierras que no tienen ninguna productividad. Y hay 33,000 kilómetros de productividad, pero de eso, ¿quién es el propietario de esa tierra?
Solo la caña de azúcar se lleva el 43% del país. Solo de caña. No digo, estoy hablando de la palma africana, que se lleva otro porcentaje similar. Si es que tenemos guatemaltecos. Porque esto es bien importante comprender. Yo lo estaba diciendo en la clase anterior. Hoy por hoy, hasta Pollo Campero se maneja como una maquila. El Hotel Hyatt, maquilas. De las famosas y grandes empresas guatemaltecas, que son como 150, todas son maquilas, no pagan impuestos en Guatemala. Y los pocos impuestos que recibe el gobierno, pero la abundancia de las prestaciones que vienen como consecuencia del aporte que hacen nuestros familiares con las divisas, prácticamente sostienen toda la economía del país y todavía así se la roban. Si nosotros los estudiantes de Derecho, los universitarios y especialmente los sancarlistas, ¿qué es el valor de la autonomía precisamente universitaria? ¿Qué es la autonomía universitaria? Es esta discusión abierta que yo tengo con ustedes. Nadie me puede limitar este derecho a hablar de la realidad de la nación en términos científicos y en términos académicos. Si nosotros debemos de manejar el concepto de la autocrítica entre nosotros mismos, y por eso, si funcionarios tenemos alta obligación de dar cuentas. Y aquí hay rectores en el bote, aquí han habido decanos en el bote y todavía hay catedráticos en el bote por ladrones. Ha pasado, ¿qué? 30 años la historia nuestra de la facultad, integrando precisamente instituciones a nivel de las cortes, que todo ha sido para servirle al sistema y darle continuidad a lo que hemos manejado durante 500 años. No ha habido nada más allá. Pero continúa. Ya llegamos a la independencia, pues. Ya dejamos las épocas, las definiciones de la colonia para construirse como tal. Las azonadas o los levantamientos populares o las guerras que incidieron en la liberación, ahí sí, la liberación de pueblos en toda América Latina. Guatemala fue, porque ahorita vamos a celebrar el bicentenario. A ver, compañeros, ¿quién nos trae el bicentenario? ¿Qué recuerdo nos trae el bicentenario? Estamos hablando de derecho agrario, estamos hablando de la historia de nuestro derecho. Yo hasta acá, en el derecho guatemalteco todavía vamos, ya tenemos la colonia. Bueno, vamos a entrar a la independencia, pues. Vaya, y sacamos la independencia porque no había más remedio que lograr la independencia formalmente, porque si no el pueblo hubiera tomado las decisiones, pero ya la independencia la había provocado México. Lo que estábamos logrando aquí es un escenario de fincas centroamericanas que se anexaron a México y posteriormente se revierte esa anexión y fueron finqueros los que dividieron Centroamérica. Y Guatemala alcanza ¿cuándo el concepto de la independencia? ¿Qué trajo la independencia para nuestra nación? Compañeros, es una pregunta. ¿Alguien? Para evitar el levantamiento del pueblo. Antes de que el pueblo lo hiciera, mejor lo hicieron ellos. Esa es una forma de verlo. ¿Alguien más? Bueno, licenciado, ¿qué tal está? Dale, que me dé su nombre, por favor. Deme su nombre, por favor. Sergio Quiñones. Sergio, por favor, Sergio. Venga la Mire, yo creo de que realmente la razón principal de la independencia fue una moda, porque ya se habían empezado a levantar todos los países alrededor de América, y entonces Guatemala tenía que seguir con la lucha de la moda.
se hablaba de una constitución para poder volverse un país, etcétera, etcétera, y entonces todos esos movimientos que venían desde Europa y viendo la debilidad de España fue lo que hizo que nosotros decidiéramos independizarnos. Gracias, Leonel. ¿Algún otro compañero que quiera participar? Sergio, perdón. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Cuántos somos? 180, no puede ser que solo 2 compañeros. Bueno. Siempre he tenido como sé que estas clases las miran casi todas las familias, a mí me alegra. Y yo siempre le digo a los acompañantes de los estudiantes que están viendo este programa, mejor si es la mujer, la mamá o el papá, que tengan un palo y obligar al estudiante que participe, que sepa la población. Estas clases las deberíamos dar en el Parque Central, porque la población hay que educarla. Este no es un mérito que nos tenemos que quedar los profesionales o los estudiantes con este conocimiento. La población no sabe lo que pasó históricamente. ¿Cuál es la historia oficial? ¿Qué, por qué? Y eso se lo decía a los compañeros. Miren que esto es parte de la historia del derecho agrario, porque tenemos que llegar al escenario, por ejemplo, que por qué a partir de la independencia fue más el propósito económico, ya se había desaparecido de alguna manera el tinte natural, o sea, el añil natural, la producción del animalito ese, qué sé yo, para sacar tinte natural, porque ya había aparecido el tinte sintético. Ya no se necesitaban los toneles, miles, donde murieron millones de indígenas aplastando eso con los pies como que fueran uvas. Una pestilencia enorme. Murieron miles. Se habla de un genocidio exacerbado. Hay que recordar que parte de la encomienda y el repartimiento era cristianizarlos, porque se definía de que el campesino no tenía un lugar precisamente como hijos de Dios, porque la disposición cristiana era eso, 16 siglos de la oscuridad de la humanidad. Quien no pensara como pensaban los curas, lo quemaban, lo degollaban, lo decapitaban. Ya, por supuesto que vamos a hablar de la Revolución Francesa y el levantamiento que tuvo la humanidad en contra de ese sistema feudal, que eso implicó para este país también, de alguna manera, algún grado de modificación. Pero volvamos otra vez a donde estamos. La independencia no le retomó, no le devolvió la tierra precisamente a los indígenas. Hay que recordar que el saqueo, el despojo, fue militar y fue una imposición cultural sobre estos países. Licenciado, disculpe, buenas noches. Le saluda. Buenas noches. Me vuelve a saludar con una consulta. Yo siempre he tenido la duda, porque eso no lo encuentra uno en los libros. ¿Qué pasó con las tierras que eran las tierras comunales de los indígenas en cada uno de los departamentos al momento de la conquista? Cuando, gracias, ya más, sí, es importante que me lo recuerden para ampliar, porque se queda por un lado este tipo. Dentro de esa legislación agraria colonial está el cuidado de las tierras como ejidos y los indígenas como tal. O sea, la legislación sí dispuso haber tierra para los indígenas, pero como una especie de concentración. Esas tierras más adelante, el ejército las apropia, la venden los alcaldes, lo venden los gobernadores. O sea, el despojo llega inclusive hasta estas épocas, ya lo vamos a ir analizando. Hasta en estas épocas. Yo le decía, yo he aprendido, aún ya de viejo, bueno, no soy tan viejo, pero aquí estoy. Este libro.
¿Lo tienen? No, licenciado. ¿Se lee ahí? Sí, genocidio en Guatemala. Los papeles secretos del genocidio en Guatemala. Fíjese, me lo trajeron a regalar y lo cabe quitarle la pasta, miren, para que vean. Es increíble cómo, por ejemplo, la construcción de la hidroeléctrica Chizoy despojaron de la tierra para tener ese embalse a miles de camellos muertos, despojados al exilio, perseguidos, porque hubo gente que no quería salir y más, ¿por qué tenía que salir? ¿No es su casa? Pues. El libro se llama Los papeles secretos del genocidio en Guatemala. Esta es la incursión del ejército, efectivamente, en el papel que jugó en el acomodamiento agrario de las grandes estructuras transnacionales de Guatemala. Fue una guerra. No guerra. ¿Qué guerra va a ser eso? No puede haber una guerra donde encuentren una tumba con 700 mujeres con un tiro en la espalda. Eso no es guerra. Eso es una cobardía. Y yo preguntaría cuántos votamos por Otto Pérez Molina, para quienes ya teníamos tiempo para votar. ¿Quiénes votamos por Jimmy Morales? ¿O quiénes votamos por Yamatei? ¿Qué conciencia política tiene, que puede tener un voto de esa naturaleza? ¿Qué escenario político puede tener el país bajo un principio y una bandera que no ha habido una sola modificación en los últimos 70 años? Cuando leo este libro me quedo realmente anodadado de que las mismas familias que fueron sacadas y algunas que dieron su tierra alrededor de Chizoy ni siquiera tienen luz. Y fueron a quienes les despojaron la tierra y no tienen luz. Actualmente llevo, por ejemplo, un caso allá en Zacapa, donde la compañía esa de ahí de Río Hondo se apropia del río. La municipalidad, a través de mi persona, presentamos una querella, me recuerdo, y el juez, esto es recién, el juez ordena abrir el río, las compuertas de la finca esa, donde está la hidroeléctrica esa, porque no era posible que se le quitara el acceso al río a las poblaciones. Los empresarios presentan una memorial pidiendo modificar la resolución que dio el juez al juez mismo que dio la dictamen, y el juez les accedió a eso. O sea, volvió a caer a lo mismo. Me recuerdo que le dije al juez, porque agoté la vía ahí, a través de una acción de procedimiento defectuoso, procesal defectuoso, para tener la oportunidad de una apelación especial, pero le dije al juez, en mi formulación y la defensa de la gente, no cabe duda, le dije, señor juez, que el principio marxista-leninista dice que el derecho es la voluntad de la clase dominante erigida en ley, y eso es exactamente lo que usted resolvió ahorita, una resolución que solo le sirve a los ricos. Entonces yo vuelvo a preguntar, el derecho que tenemos en este país, ¿para qué sirve y para quién? ¿Y qué papel tenemos que jugar los futuros abogados? Entonces tenemos la independencia. ¿Y qué trajo la independencia? El continuismo. Es más, yo sigo insistiendo, tenemos la independencia y todavía nos sigue gobernando la Constitución española. Hasta en el año pasaron
del año 33 que se logra la división, 43. No tenemos ni siquiera una constitución guatemalteca. Más adelante generamos la constitución centroamericana y se rompe. Entonces, ¿qué trajo la independencia? Ah, bueno, es cierto que se montaron la independencia, esa fatua independencia, que yo no sé si ustedes participaron en decir. Yo me recuerdo cuando tenía andaba con el tambor, pum, pum, pum. ¿Cuántos años tienen de estar escuchando ese sonido, compañeros? ¿Cómo es eso que nosotros todavía asumimos que nuestros hijos tienen que marchar bajo la independencia de qué y de quién? Retomamos otra vez. Rompemos la época. Y me voy a adelantar porque este es parte de la... miren, este curso tiene esta característica que es de discutirlo. Ya tienen ahí los escenarios, ya vamos a hablar más adelante de lo que va a venir y ya... Yo no sé, alguien me dijo que el día de hoy me iba a trasladar en PDF un libro el libro de Derecho Agrario, que se lo voy a trasladar a ustedes. Para definir exactamente qué es lo que va a entrar en el segundo examen. ¿Cuánto vale este examen, compañeros? 40. Sí, licenciado, 40. Vamos a dividirlo en dos partes sin discusión. No se pueden dar 40 puntos en un examen. Vamos a ver cómo encontramos la mecánica de hacer, ya lo hemos hecho, grupos, si son 180 alumnos, bueno, no hay más remedio que hacer grupos de 25 para tener 8 reuniones en un mes, agotar. Efectivamente, un mes es suficiente para agotar exposiciones sobre temas implícitos del tema agrario en el país. Pero voy a continuar, eso todavía no es parte ahorita de esta cuestión, pero solo se los anticipo que así va a ser. Yo me recuerdo que nosotros, juntamente con los catedráticos de económicas, yo también soy maestro en la Facultad de Economía, con los compañeros del curso de pueblos indígenas y derecho agrario, teníamos las únicas facultades y las únicas cátedras que salimos como estudiantes, ni siquiera la asociación estudiantil, las asociaciones estudiantiles, ni siquiera ellos, en la marcha del 20 de octubre, para celebrar, porque salíamos los compañeros con mantas exigiendo todavía la aplicación del decreto 900, ley de reforma agraria, que vamos a hablar de la época revolucionaria del 44. Y si me preguntan que si todavía lo podemos hacer, por supuesto que lo estoy evaluando. Y no estoy hablando de puntos, compañeros. Pero como estas clases se graban, son capaces de ir a decir a la prensa que los catedráticos venden los cursos y esto no va conmigo. Pero que es un manejo de conciencia lo que estamos hablando. Estamos hablando de guatemalteco a guatemalteco. Pero sigo con la época independiente. Vamos a hablar del bicentenario. La independencia, al igual que la conquista, al igual que la colonia, fueron instituciones de despojo, de discriminación, de racismo, de sometimiento y de saqueo. A ese juez que le dije eso, en la Corte de Constitucionalidad revocan eso y tengo que llegar con el juez hoy y sancarlista y le tengo que somatar la ley en la cabeza que nos hizo perder año y medio y donde la gente, 18 comunidades no tienen agua por el abuso de estas compañías respecto a eso. Hay importante comprender que si tenemos bien clara la conquista, que ya tenemos las leyes de la colonia, ya tenemos las instituciones, dije, repartimiento, habilitaciones, repartimientos, composiciones, dije, habilitaciones.
Ya tenemos el escenario de la independencia, en el cual, ¿qué independencia? Si los criollos deciden levantar un acta administrativa donde establece en el acta que si no toman la decisión de hacer la independencia, la va a tomar el pueblo, mejor deciden ellos tomar la decisión de la independencia. Ah, bueno, se crean dos partidos políticos, liberales y conservadores. Bueno, ya tenemos la independencia. ¿Y qué pasa en la independencia? No cuaja las 5 provincias. Hay un escenario en México. Porque ya vamos a hablar entonces de salir de la independencia, que no fue más que garantizarse los criollos en no pagar tributos a la corona española. Esa fue la ganancia que tuvieron efectivamente los criollos. Y ahora, ¿quiénes eran los criollos, compañeros? Pregunta de examen. ¿Alguien? Los hijos de españoles aquí en Guatemala. Nacidos aquí en Guatemala. Yo, ¿se recuerdan que les comenté que los españoles estos, los soldados estos que todos eran, fueron sacados de las cárceles, fueron liberados para venir acá? Tenían prohibido casarse con las indígenas guatemaltecas y les trajeron 60 mujeres, 60 prostitutas. De los criollos son parte de ese escenario, de esos delincuentes con esas damas de dudosa reputación, diríamos, en nuestra moral. Han sido los que han gobernado este país. Bueno, salgamos de la independencia. ¿Cuál era, decía, el recurso económico que generaba las divisas para Guatemala? Era la tinta, decía. Y eso se termina cuando aparece el añil sintético. Bueno, se rompe el esquema y llega don Justo Rufino Barrios con la reforma liberal. Ese tema es bien importante, porque estamos hablando de alguna manera de un desarrollo industrial a nivel del mundo, ya sea en Europa o donde quiera donde esté, también el avance científico del mundo, que aquí siempre ha venido tarde. En ese momento daba como resultado que se requería de un producto líder que generara precisamente ingresos y el sostenimiento de esa república liberada reciente. Y se toma la decisión de sembrar café. ¿Y qué significó el café? Aún decía ahí un compañero que pasó con los ejidos, fue utilizada toda la tierra. Y por abuso y disposición presidencial. Hay que ver que todavía no teníamos registro y ahí empieza el registro y ya se empiezan a acomodar donde se da la fe pública, ¿verdad, compañeros? Ya tenemos un registro, va a inscribir su tierra ahí, no inscribo 1.500 caballerías de tierra con todos los pueblos. Se requería las grandes extensiones de tierra, decía, por el café. ¿Y qué ha significado el café para este país? Una larga, pero larga lucha de conservadores, larga lucha, en el cual no se maneja nada si solo se requieren las manos, cortar café y meterles en un carrasco. El libro ese de Rigoberta Menchú, Así me nació la conciencia, es importante que lo lean. Oigan lo que estoy hablando. El libro de la doctora Rigoberta Menchú, Así me nació la conciencia. Hay que leer ese libro. Cuenta ella una historia, no ella, de los escenarios, muchos escenarios que les puedo comentar. El café implicó el aparecimiento de los enganchadores y la movilización interna, porque se requería mano de obra para cortar el café. Entonces tomaban a poblaciones enteras, las metían en camiones con lonas hasta 3 días para llegar a su destino. Ahí se orinaban, ahí defecaban, ahí comían, ahí no los bajaban del camión.
Era una explotación y una esclavitud absurda, pero profundamente absurda, en la forma en que irresponsablemente las autoridades prácticamente sometieron a una esclavitud que ni siquiera pasó a los anales de la historia para poderlo comprender, pero esas movilizaciones internas generaron efectivamente el modo de producción de los terratenientes cafetaleros de este país. País cafetalero, por supuesto que después nos dijeron el país de la banana, pero primariamente fuimos el país del café. Aquí hay escenarios que es importante comentar. Les decía en la clase anterior, en aquella finca Las Conchas, ahí fueron a dejar a 500 familias que la sacaron de Sagapulas, del Quiché, en unas galeras como que fueran pollos. Y en una noche el río creció y se llevó las galeras. No se sabe si murieron todos, si se salvó uno. No se sabe ni siquiera una noticia de lo que pasó ahí. Crueldades serias. Entonces tenemos efectivamente que el manejo agrario del país, especialmente en la época de don Justo Rufino Barrios, tenemos que entrarle, porque por aquí vamos agotando ya la clase, aparece la ley de la vagancia, aparece la ley de la peonía, de los jornaleros. ¿Y qué significó esta ley? Fíjense que yo le decía, me quedé siempre con el respeto y admiración de doña María Vilanova, que tuve el honor de conocerle, hasta me firmó un libro, y ella me contó en un momento dado que cuando ella venía a Guatemala para ver a su amado Jacobo Arbenz, lo que para la revolución y para lo que le sirvió al país, yo lo he dicho siempre, así me nació la conciencia, compañera, así se llama, lo debería tener. Perdón, ¿qué estaba? Decía, perdón. No, nada para recordarle, pero ya se recuerda. Ya estoy. Decía doña María que lo que más generó en ella y que fue una definición de encontrarse con un presidente revolucionario como Jacobo Arbenz era la ingratitud y la esclavitud indígena. Fue ella la que fue la motivadora, la especialmente motivadora de romper con la esclavitud y la incursión de los pueblos al desarrollo del país. Por eso es que la propuesta revolucionaria de Jacobo Arbenz es bien importante. Ya le vamos a entrar, porque ahí vamos a hablar del decreto 900, ley de reforma agraria. Yo todavía sigo con el escenario, ¿qué leyes agrarias tenemos? Bueno, ya está la ley de la vagancia, que aparentemente no es una ley agraria, pero a aquella persona, miren compañeros, ¿qué es ser vago? Comúnmente se diría que alguien que está en la calle sin nada que hacer. Que no tiene oficio. Vago. ¿Qué es ser un vago, compañero? Alguien que no trabaja, y como dejaron a una interpretación de los militares y a cualquier persona que encontraran en la... Por eso es que decían que en el tiempo de Ubico no habían ladrones, ni modo, el que encontraran a la calle caminando lo agarraban y lo metían a las fincas a trabajar o a construir carreteras o a enlechar, digo yo, porque no es encalar iglesias, porque con leche blanqueaban las iglesias. Entonces, don Justo Rufino Barrios, a través de la reforma liberal, incluye, por supuesto, que vamos a hablar ahí, qué fue lo que trajo la reforma liberal. Trajo el ferrocarril, trajo la profesionalización del ejército, le rompió a la iglesia el control y la conducción de la entrega de los pueblos.
le quitó a la iglesia la mayor, porque hay que recordar que la iglesia era la institución latifundista más grande, y les quitó la tierra, la mayoría de la tierra, ¿y a quién se las entregó? No se las devolvió a los campesinos. Trajo la educación laica, gratuita, libre, y la educación libre. También lo trajo Justo Rufino Barrios. O sea, generó algunas modificaciones por exigencia, si quieren verlo ustedes, del desarrollo europeo. Pero en el fondo, el escenario era despojar y garantizar a los ricos los recursos económicos provenientes del café. Entonces, si ustedes pueden ver, vamos a entrar efectivamente lo que manejó este señor don Justo Rufino Barrios. Entonces, hay que leer efectivamente la ley de jornaleros. Nadie se podía pasar de una finca a otra si no llevaba una nota donde decía que había trabajado tantas horas en una finca, porque si le encontraban sin esa nota, ese campesino era obligado a trabajar en la finca donde lo encontraran, y tal vez de repente solo iba de paso para ver a su familia. Me decía un amigo, no tanto mi amigo, bueno, mi padre también me lo decía, que los sectores que más sufrieron en la época de Ubico, por decir algo, y Justo Rufino Barrios, porque es un mismo escenario, Dice que eran los zapateros y los sastres, porque el desastre para lograr su libertad era hacer ropa para el ejército, pantalones. Y tal vez lo dejaban libre hoy porque había conseguido a la cuadra, ya lo volvían a capturar, lo volvían a meter preso y a volver a hacer pantalones. Lo mismo los zapateros, hacer los zapatos. Y fue un país, o ha sido un país definido, dictado por culturas militares oprobiosas y asesinas. Y probado que han desaparecido pueblos completos. Y seguimos creyendo hoy en el bicentenario, y esa es la pregunta que le hago al alumno. ¿Sus hijos seguirán tocando la pandereta, el trrrón, trrrón, y manejarse en ese escenario de una independencia falsa? ¿Cuál es lo que se busca con una independencia, compañeros? Y aquí voy a terminar la clase. ¿Cuál es el escenario donde se busca la independencia? ¿Qué es lo que pretendemos con una independencia, compañeros? ¿Tener qué como guatemaltecos? La libertad de poder gobernarnos, licenciado. ¿La soberanía sería, compañero? Licenciado. ¿Fundamente soberanos? Sí, por lo menos eso es lo que se buscaría. El bien común. ¿Será la profunda soberanía? Porque yo les había hablado, por ejemplo, ahorita que en la época de Donald Trump ya nos habían quitado prácticamente Xelahuac, Huehuetenango y San Marcos, porque Jimmy Morales ya había firmado un tercer estado seguro. ¿Qué significaba ese tercer estado seguro? La entrega absoluta de nuestro país, y ustedes encontraron un medio de comunicación denunciando que nuestra soberanía estaba siendo profundamente atropellada en nuestra cara. Nos hubieran podido quitar esos 3 departamentos y que nos mandan un Harrier. Yo me recuerdo que ese famoso, mandaron 2 Harrier cuando el presidente, el loco este de Irígoras, quiso invadir Belice para recuperar Belice. A ver, o en la época, no, en esa época, cuando los soldados vieron esos aviones de despegue vertical y amenazaron con poner bombas del tamaño de un Volkswagen en el puente Belice, una y la otra en el mero Palacio Nacional, callados. ¿Para qué sirve el ejército entonces? ¿Para qué necesitamos el ejército, compañeros? ¿Cuál es el papel del ejército? Se supone que proteger las fronteras. Es decir, no, se requiere un ejército cuando se maneja una confrontación, pero es internacional. El manejar un ejército interno para controlar a los guatemaltecos, en este caso,
es un absurdo político, pero es la forma en que los sectores, desde la época esa de la imposición de las leyes agrarias en la época de la colonia, todavía nos gobiernan. Entonces estamos manejando el manejo del derecho guatemalteco. ¿Cuál es el derecho que nosotros pregonamos? ¿Para qué queremos ser abogados? ¿Para darle continuidad al sistema? ¿Para darle continuidad a la propuesta legal que tenemos todavía en el país? La misma de hace 70 años. ¿O será que nosotros los guatemaltecos que hoy estamos participando de esta clase, yo espero un día que uno de ustedes sea presidente y que sea profunda revolucionariamente como Jacobo Arbenz Guzmán? Es importante comprender y entender esto. Este curso es un curso que una de las preguntas que se hace en el examen, ¿para qué sirve el curso en la Facultad de Derecho? Es para comprender la realidad de este país. Es para entender la realidad de nuestra nación. Y a partir de una comprensión de la realidad del país, poder asumir responsablemente disposiciones legales que tiendan a cambiar las estructuras económicas, pero especialmente las estructuras agrarias del país. Ahí se recuerdan ustedes que este curso es Derecho Agrario y Ambiental, y no hemos hablado mucho del tema ambiental, y se hace determinante, ya lo vamos a incorporar ya, pero era importante conocer el tema del derecho, el origen del Estado y el derecho, cuándo se origina prácticamente el Estado y el derecho de Guatemala, y a partir de ahí nosotros ya tenemos, si quieren ustedes, cartas en las manos, sin saber qué estamos jugando, pero ya tenemos normas jurídicas que aplicar. Pero la independencia no devolvió la tierra. La reforma liberal que trajo la educación libre, laica, gratuita, el que le haberle quitado la tierra a los campesinos, al haber incorporado el ferrocarril, tampoco le entregó y le devolvió la tierra que había sido usurpada por estos señores a lo largo de la historia del país. ¿Alguna duda, compañeros? Ya les dije que la técnica son 45 minutos. Puedo seguir, pero también hay que descansar. Reina, por favor, apaga tu audio. Aquí se lo vamos a apagar. Ahora ya tenemos aquí cómo apagarlo, compañeros. Pero vamos a dar la clase por ahí. Nos faltan 3 minutos para las 8. Y si no hay ninguna duda, lo dejamos pendiente para la próxima clase. De mi parte, buenas noches y muchas gracias siempre por la atención que me ponen, compañeros. Es una bonita clase. Feliz noche, licenciado, que descanse. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, compañera. Buenas noches, licenciado.